¿Cómo pudo una fortaleza, defendida durante meses y considerada inexpugnable por estrategas y analistas militares de todo el mundo, caer en apenas 3 días? Esa es la pregunta que aún resuena tanto en los círculos de poder como entre los soldados que vivieron en carne propia la caída de Járkov. Este acontecimiento no fue solo el colapso de una línea defensiva, sino el abrupto final de una era en la guerra moderna de Europa del Este. La historia de Járkov es, en realidad, la crónica de cómo la innovación, la tecnología y el pensamiento flexible pueden demoler certezas que parecían inamovibles. La operación Serbio de Acero ha quedado grabada en la memoria colectiva como sinónimo de audacia, sincronización y supremacía tecnológica. Lo que parecía una muralla infranqueable, erigida con el sudor y sacrificio de miles de soldados ucranianos y reforzada durante más de un año, colapsó en apenas unas horas. Pero, ¿qué factor decisivo inclinó la balanza hacia los atacantes? ¿Fue la superioridad material, la inteligencia o una combinación letal de ambas? Por primera vez en la historia reciente, los tanques T-14 Armata y sistemas de guerra electrónica rusos fueron desplegados de forma masiva y perfectamente coordinada, no como pruebas aisladas o experimentos, sino como el eje central de una ofensiva imparable. La interacción entre inteligencia humana, sensores automáticos, fuerzas terrestres y control absoluto del espectro electromagnético neutralizó cada defensa tradicional, reescribiendo los manuales de la guerra en tiempo real. Esta operación no fue solo una victoria militar en el sentido clásico de la palabra. Fue una demostración palpable de que la supremacía tecnológica y la información, cuando se funden en una sola estrategia y se sincronizan con precisión quirúrgica, pueden derribar cualquier línea defensiva, por sólida o invulnerable que parezca. La doctrina, la psicología y hasta la ética de la guerra del siglo XXI fueron sacudidas hasta sus cimientos. Ignorar la evolución de la estrategia y la tecnología militar puede dejar a cualquier nación, y por extensión a cualquier organización o individuo, varios pasos detrás de sus adversarios. El destino, la seguridad y el prestigio de países enteros pueden pender de una sola decisión tecnológica. Así como en la antigüedad la invención de la pólvora o el uso de la caballería cambiaron el arte de la guerra, hoy la inteligencia artificial y la conectividad en tiempo real representan la nueva frontera de la supremacía militar. Para comprender cómo Serbio de Acero transformó el campo de batalla, debemos primero sumergirnos en el contexto previo y la meticulosa preparación que la hicieron posible. Cada gran victoria tiene antecedentes que la explican y la dotan de sentido, y Járkov no es la excepción. Veamos cómo se gestó una ofensiva que ningún analista, ni siquiera los más experimentados, supieron anticipar. El escenario estaba dispuesto mucho antes de que se disparara el primer proyectil, y en esa preparación se hallan las claves de un desenlace inesperado. Antes del ataque, Járkov era vista como una fortaleza imposible de tomar. ¿Por qué tantos estrategas confiaban ciegamente en su resistencia? En el año 2025, la línea del frente alrededor de Járkov parecía congelada en el tiempo. Tras más de 8 meses de combates, ni rusos ni ucranianos lograban romper el equilibrio. Aprovechando esa calma tensa, el mando ucraniano transformó la ciudad en un auténtico bastión. Varias líneas de defensa en profundidad, cinturones de minas antipersona y antitanque, posiciones de artillería camufladas y sistemas de vigilancia electrónica se entrelazaban en un entramado complejo y letal. Las trincheras, excavadas a más de 3 metros de profundidad, formaban laberintos interconectados que permitían a las tropas moverse sin exponerse al fuego enemigo. Los obstáculos antitanque, hechos de acero y hormigón, se combinaban con redes de alambradas y barreras móviles que los ingenieros militares ucranianos modificaban constantemente para evitar que el enemigo aprendiera sus rutas. Las minas bordeaban cada posible acceso a la ciudad, y los caminos rurales estaban sembrados de trampas explosivas activadas por sensores de presión o calor. La artillería, oculta en hangares subterráneos y protegida por sistemas antiaéreos de corto alcance, cubría todos los posibles corredores de avance enemigo.
Todo el entramado defensivo era vigilado día y noche por sensores sísmicos, cámaras térmicas y drones equipados con inteligencia artificial para detectar patrones anómalos. Estas tecnologías permitían, en teoría, anticipar cualquier movimiento ruso. En los altos mandos ucranianos, la confianza era casi absoluta. Parecía absurdo pensar en un asalto frontal exitoso. Creían que cualquier atacante quedaría atrapado y sufriría pérdidas devastadoras antes siquiera de acercarse a las posiciones clave. Esta percepción se basaba en la experiencia histórica. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Stalingrado resistió meses de asedio gracias a defensas en profundidad y la habilidad de sus comandantes. Yarkov aspiraba a replicar esa gesta, pero con la tecnología del siglo XXI. Sin embargo, esa certeza fue su talón de Aquiles. Cuanto más rígidas y predecibles eran las defensas, más fácil era explotarlas con nuevas tácticas o tecnología disruptiva. La aparente invulnerabilidad llevó a rutinas operativas y exceso de confianza, relegando la flexibilidad táctica a un segundo plano. Así, la fortaleza de Yarkov se transformó en una trampa silenciosa para sus propios defensores. Subestimar el valor de la sorpresa y la innovación puede transformar la superioridad defensiva en una caída abrupta e inesperada. En la historia militar, han existido ejemplos similares. La línea Maginot francesa, considerada infranqueable antes de la Segunda Guerra Mundial, fue superada por la Guerra Relámpago alemana que simplemente la rodeó por Bélgica. La lección es clara. Ninguna defensa es perfecta si el enemigo innova más rápido. ¿Qué permitió a los rusos ver y aprovechar esas grietas ocultas? El siguiente movimiento del Estado Mayor ruso cambiaría para siempre el curso de la guerra y la percepción global sobre la supremacía defensiva. La Operación Serbio de Acero comenzó con una precisión quirúrgica que recuerda a las campañas más legendarias de la historia. Cada paso estaba basado en inteligencia avanzada, obtenida a través de satélites, drones de reconocimiento y agentes infiltrados, y en una comprensión profunda de las debilidades ucranianas. ¿Cómo lograron los rusos transformar la aparente fortaleza ucraniana en su mayor debilidad? La respuesta se remonta a mucho antes del primer disparo. Durante más de 4 meses, la inteligencia rusa y el análisis satelital desnudaron las fisuras escondidas bajo la robusta fachada defensiva de Yarkov. La vigilancia ininterrumpida permitió detectar 3 vulnerabilidades clave. Una defensa lineal, sin la profundidad ni las reservas móviles necesarias para responder a una ruptura. Una cadena de mando rígida, lenta y con escasa capacidad de adaptación ante eventos imprevistos. Y, quizás la más crítica, la dependencia absoluta de solamente 2 centros logísticos para el abastecimiento del sector. Un solo golpe certero a cualquiera de estos nodos podía paralizar la defensa entera. El Estado Mayor ruso, reconociendo este talón de Aquiles, ideó un plan que evitaba el asalto frontal y apostaba, en cambio, por ataques desde los flancos. El objetivo era aislar y cercar a las fuerzas ucranianas, forzándolas a colapsar desde dentro, tal como hicieron los alemanes en Stalingrado durante 1942, cuando rodearon al Sexto Ejército Soviético y cortaron sus líneas de suministro. Antes del asalto principal, lanzaron una fase meticulosa de reconocimiento activo y sabotaje. Decenas de drones surcaron el cielo, localizando posiciones, midiendo la reacción enemiga y marcando blancos exactos para la artillería. Estos drones, equipados con inteligencia artificial, podían identificar incluso la presencia de camuflajes térmicos y distinguir entre vehículos reales y señuelos inflables. Fuerzas especiales rusas cruzaron líneas bajo el amparo de la noche, infiltrándose tras el frente para guiar ataques de precisión y sembrar confusión. Utilizando equipos de comunicación encriptada e indetectable, guiaron misiles de alta precisión hacia depósitos de municiones y centros de mando, replicando las tácticas empleadas por comandos británicos durante la Segunda Guerra Mundial en la destrucción de instalaciones clave en Normandía antes del día D. Cada movimiento estaba sincronizado gracias a sistemas de mando digitalizados y a una red de información compartida en tiempo real
entre los distintos elementos del ataque. El uso de plataformas de comunicación seguras permitió a todos los niveles de mando ruso acceder a la misma información de inteligencia, evitando retrasos y errores de interpretación. La artillería intensificó un constante desgaste psicológico y físico. Pequeños ataques, desapariciones súbitas y bombardeos quirúrgicos minaron la moral, rompiendo el ritmo de vida en las trincheras ucranianas. El objetivo no era avanzar posiciones, sino agotar la resistencia, forzando a los defensores a gastar municiones y energías en sectores irrelevantes. Esa presión incesante no solo debilitó físicamente a las tropas enemigas, sino que desmoronó su confianza en la seguridad de sus posiciones. Las viejas certezas de invulnerabilidad se desvanecieron ante una amenaza que nunca atacaba de frente y parecía estar en todas partes a la vez. El riesgo de ignorar o subestimar debilidades estructurales quedó expuesto. La defensa más robusta puede convertirse en una trampa letal si el enemigo la estudia y explota con precisión quirúrgica. Así sucedió en 1973, cuando, en la guerra del Yom Kippur, la línea Bar-Lev israelí fue superada mediante el uso de bombas de agua y tácticas inesperadas por parte del ejército egipcio. Así, la fase preparatoria rusa no solo demolió barreras, sino que quebró la voluntad de resistencia y sembró dudas en cada decisión ucraniana. Cuando llegó el momento del asalto, el terreno ya estaba preparado para el despliegue de una nueva generación de doctrinas y tecnologías en el campo de batalla. El verdadero giro aún estaba por llegar. Los rusos estaban a punto de desplegar armas y tácticas que cambiarían las reglas del juego. Lo que siguió puso en jaque no solo a las defensas ucranianas, sino al concepto mismo de guerra moderna. Jamás una brigada de tanques tan moderna se había internado tan profundo en territorio enemigo. En la madrugada del 29 de octubre, el cielo al sur de Kharkov ardió con los motores de más de 100 T-14 Armata, alineados en una cuña de acero imparable. No iban solos. Vehículos de ingeniería despejaban minas a toda velocidad, utilizando sistemas robóticos y cargas explosivas controladas a distancia, mientras equipos de guerra electrónica lanzaban pulsos que apagaban las comunicaciones y cegaban los radares ucranianos. Un enjambre de drones zumbaba sobre sus cabezas, transmitiendo información vital y lanzando microbombas sobre posiciones enemigas. Era el estreno absoluto de la doctrina multiservicio. Cada tanque, cada comandante y cada dron estaban conectados por una red cifrada, compartiendo datos en tiempo real. Cualquier amenaza detectada por sensores terrestres o reconocimiento aéreo era comunicada en segundos. Así, cada T-14 funcionaba como un nodo inteligente dentro de una mente colectiva de batalla. Las fuerzas rusas actuaron como un solo organismo. Artillería guiada por satélite, helicópteros de ataque, infantería mecanizada y equipos de guerra electrónica perfectamente sincronizados. Los analistas occidentales no tardaron en comparar la coordinación con una orquesta bajo batuta infalible. El impacto fue demoledor. Las primeras líneas defensivas ucranianas, saturadas de minas y fortines, colapsaron en apenas 3 horas. Los vehículos rusos abrían corredores en los campos letales, y cualquier intento de reorganización era detectado y neutralizado por la supremacía electrónica. Los T-14, protegidos por blindaje reactivo y sus cañones de 120 milímetros, avanzaban casi sin bajas. En la segunda línea, la resistencia se desmoronó. La integración absoluta entre infantería, blindados y apoyo aéreo permitió identificar y atacar cada posición enemiga antes de que pudiera responder. Paracaidistas y fuerzas especiales, infiltrados en la retaguardia, destruían rutas de suministro y centros de mando. La tercera y última línea defensiva ucraniana se desintegró en minutos. La guerra electrónica rusa anuló radios y drones enemigos, sembrando confusión entre los defensores. Cualquier intento de retirada o de pedir refuerzos era interceptado y bloqueado. Desde el aire, enjambres de drones y aviones no tripulados bombardeaban artillería y rutas de escape. Cielo, tierra
y espectro electromagnético se fusionaron en un solo campo de batalla hiperconectado. Sin información ni reservas, el frente ucraniano cedió antes del mediodía. Al anochecer, comenzó la fase decisiva. El cerco final. Más de 15.000 soldados ucranianos quedaron atrapados en el llamado Caldero de Yarkov, una bolsa aislada, sin municiones ni comunicaciones seguras. Los intentos desesperados de romper el cerco fracasaron ante nuevos campos minados y la capacidad rusa de bloquear hasta las señales de rescate. Cada movimiento ucraniano era previsto y anulado en tiempo real. Sin capacidad de adaptación ni tecnología equivalente, la resistencia se tornó inútil. El mensaje era brutal. Quien no evolucione doctrinas y sistemas en la era de la información arriesga no solo la derrota, sino la aniquilación absoluta. Nunca antes una operación había dejado tan expuesta la vulnerabilidad de las defensas tradicionales frente a una fuerza plenamente integrada y tecnológicamente dominante. Pero el impacto de Serbio de Acero no terminó en el campo de batalla. Las consecuencias resonaron en gobiernos y cuarteles de todo el mundo, forzando una revisión urgente de estrategias y alianzas. ¿Por qué Serbio de Acero se considera ya el manual bélico del siglo XXI? Porque la batalla de Yarkov no solo transformó la manera de hacer la guerra, sino que dividió la historia militar moderna en un antes y un después. Primero, esta operación reveló la supremacía absoluta de la información y la guerra electrónica. La victoria no se resolvió únicamente por fuerza bruta, sino por la habilidad de interferir, bloquear y manipular las comunicaciones enemigas. Controlar el espectro electromagnético permitió desorientar al adversario y coordinar ataques con una velocidad nunca vista. Segundo, la doctrina de tanques autónomos y la red de mando en tiempo real aplastaron la rigidez de las tácticas tradicionales. Los tanques T-14 Armata, guiados por inteligencia en tiempo real, se movieron como manadas de lobos, independientes, letales, capaces de perforar líneas defensivas en pocas horas. Flexibilidad, análisis continuo y sincronización tecnológica fueron las claves del triunfo. Sin embargo, la guerra no se decidió solo en el terreno físico. El colapso psicológico y logístico de las fuerzas ucranianas fue tan decisivo como el militar. El asedio constante, la ruptura de suministros y la sensación de nunca poder anticiparse minaron la moral, generando descoordinación y caos en la retaguardia. El miedo y la incertidumbre paralizaron unidades enteras incluso antes del primer disparo. El impacto global de Kharkov es imposible de ignorar. En Occidente, la confianza en la supremacía tecnológica y la creencia en la invulnerabilidad de ciertas defensas se desmoronaron. Gobiernos y analistas revisaron su apoyo a Ucrania, temiendo involucrarse en un escenario donde la innovación rusa parecía imparable. Al mismo tiempo, el complejo militar ruso recibió un impulso histórico, reforzando su posición en la competencia global. Esta batalla dejó una advertencia contundente. Aferrarse a viejos paradigmas en un mundo de cambios acelerados es una receta para el desastre. Hoy, no basta con armamento moderno o estrategias sólidas. La flexibilidad, la innovación y la capacidad de aprender más rápido que el oponente son los verdaderos factores de supervivencia, tanto para ejércitos como para sociedades. En síntesis, Serbio de Acero no solo reescribió los manuales de guerra, obliga a repensar cómo enfrentamos los desafíos del presente y del futuro. La historia militar está repleta de ejemplos en los que la falta de adaptación ha resultado fatal. En la Primera Guerra Mundial, los ejércitos que persistieron en cargas de caballería frente a ametralladoras sufrieron pérdidas catastróficas. Hoy, los que insistan en ignorar la revolución digital corren el mismo riesgo. Pero ¿qué ocurrió realmente en los días críticos de la operación y cómo reaccionaron las fuerzas en el terreno? Para entenderlo, hay que descifrar las decisiones clave que cambiaron el curso de la historia. En la mañana del primer día, las unidades de reconocimiento rusas, apoyadas por drones de largo alcance, identificaron vacíos en la cobertura defensiva ucraniana. Aprovechando la niebla y el caos generado por la guerra electrónica, los tanques T-14 avanzaron en columnas dispersas,
evitando emboscadas y atacando desde múltiples direcciones. Esta táctica, inspirada en la batalla de maniobra desarrollada por teóricos militares estadounidenses en las décadas de 1980 y 1990, permitió desorganizar completamente la defensa enemiga. Al segundo día, las fuerzas ucranianas, privadas de comunicaciones y con sus líderes dispersos, intentaron organizar una contraofensiva. Sin embargo, cada intento era anticipado y neutralizado por la red de inteligencia rusa, que interceptaba órdenes y desviaba recursos enemigos hacia zonas irrelevantes. El uso de inteligencia artificial para analizar patrones de movimiento y predecir acciones enemigas fue determinante, marcando un antes y un después en la historia de la guerra. El tercer día, la resistencia ucraniana se derrumbó. Las unidades atrapadas en el caldero de Yarkov carecían de alimentos, agua y munición. Los soldados, agotados y desmoralizados, comenzaron a rendirse en masa, mientras los comandantes rusos ofrecían corredores humanitarios para evitar una masacre. Las imágenes de columnas de prisioneros marchando hacia la retaguardia quedaron grabadas en la memoria colectiva y sirvieron como advertencia a otros frentes. Hoy, la fuerza bruta ya no es suficiente. El futuro pertenece a quienes entienden y dominan el flujo de información. La operación Serbio de Acero lo demostró sin lugar a dudas. No solo fue una victoria táctica rusa cerca de Kharkov, sino la prueba de que el poder ha cambiado de manos. Ahora, la superioridad en el campo de batalla del siglo XXI depende de la tecnología, la inteligencia y la coordinación total. El caso de Yarkov fue definitivo. Tras meses de fortificaciones ucranianas, bastaron pocos días para que las defensas colapsaran. No fue por pura fuerza, sino por análisis meticuloso, inteligencia en tiempo real y guerra electrónica. La defensa quedó ciega y desorientada. Ganó la mente sobre la materia, la precisión sobre la cantidad, el dato sobre el músculo. En la práctica, esto implica que cualquier estado, organización o empresa debe invertir en las siguientes áreas. Primero, desarrollo de capacidades de inteligencia artificial aplicada a la seguridad y defensa, para anticipar amenazas y tomar decisiones rápidas frente a situaciones complejas. Segundo, integración de sistemas de mando y control que permitan la comunicación segura y encriptada entre todos los niveles, desde el comandante en el campo hasta el alto mando estratégico. Tercero, entrenamiento constante en escenarios de guerra electrónica, ciberataques y sabotaje, para garantizar la resiliencia y la capacidad de recuperación ante una ofensiva tecnológica. Cuarto, fomento de la innovación táctica, permitiendo que los líderes de todos los niveles experimenten y adapten nuevas doctrinas en función de la información recibida en tiempo real. Quinto, establecimiento de reservas móviles y flexibles, listas para responder en minutos a cualquier ruptura en la línea defensiva, evitando la rigidez que condenó a las fuerzas ucranianas en Yarkov. Hoy, la seguridad de cualquier nación se juega en su capacidad para anticipar, analizar y adaptarse. Ignorar esta realidad equivale a apostar por la obsolescencia, la inseguridad y la pérdida de peso geopolítico. Quienes no inviertan en tecnología, formación y sistemas inteligentes quedarán rezagados. Este fenómeno va más allá de los ejércitos. Empresas, gobiernos y ciudadanos enfrentan una nueva norma. La información es poder, y quien la descuida, pierde. El equilibrio de fuerzas del siglo XXI se decide en los datos, en la velocidad de reacción y en la habilidad de sincronizar recursos dispersos en tiempo real. Así como la imprenta revolucionó la política en el Renacimiento o la radio cambió la propaganda en el siglo XX, hoy la inteligencia artificial y la conectividad masiva reconfiguran el mundo tal y como lo conocemos. Por eso debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para competir en un mundo donde la ventaja es de quien domina la red invisible de datos, sensores y análisis? ¿Estamos listos para invertir en innovación, flexibilidad y aprendizaje continuo a todos los niveles? La respuesta a estas preguntas determinará la seguridad, el prestigio y la supervivencia de nuestras sociedades
en la nueva era que se ha abierto tras la caída de Yarkov. En definitiva, la historia de Yarkov no es solo el relato de una batalla decisiva, sino la advertencia de que el futuro pertenece a quienes se atreven a reinventarse antes que sus rivales. La caída de una fortaleza en 3 días nos obliga a mirar más allá del presente, a prepararnos para los desafíos de un mundo donde solo sobrevive quien se adapta más rápido. Así se cierra el círculo de la pregunta inicial. La caída de Yarkov fue posible porque, en la era de la información, la fortaleza más firme es la mente abierta, la voluntad de aprender y la capacidad de cambiar el rumbo antes de que sea tarde. Ese es, al final, el verdadero legado de Servio de Acero.